Para quien no me conoce, yo soy Kelly y soy misionera aquí en el País Vasco ya hace 20 años. Pues sirvo a Juventud con una misión y también aquí a la iglesia, que es Centro Familiar. Y en esta mañana quiero traer alguna meditación, algo que yo he pensado mucho en estos últimos días sobre dos palabras: temor y amor. Sobre esas dos palabras, y al final, ¿cuál es el problema entre esas dos palabras? Yo veo que en nuestra vida nosotros tenemos muchos temores a ser rechazados, temor a no ser amados, que las expectativas no sean suplidas, que los planes no sean bien sucedidos, que las elecciones no sean bien acertadas, miedo a dañar a otros hasta con nuestras palabras, acciones. Incluso nosotros como misioneros y pastores muchas veces tenemos temor al futuro, a pasar necesidad, a perder una persona amada cuando estamos en el campo, y también o incluso a quedarnos solteros. Entonces hay muchos temores que la verdad siempre están coartando nuestra libertad. Y en España hay muchas fobias que son muy, muy curiosas. Algunas de ellas son miedo a dormir, miedos a agujeros, miedos al dinero, miedo al conducir. Yo me quedaba pensando en eso y decía, ¿será que es eso lo que hace que la gente sea tan rápida o muchas veces efusivas en la forma de conducir, incluso en los enganches que tiene toda la parte de los juegos aquí en España, que usan la mayor parte de 11% de lo que es las entradas o del dinero de una familia va en juegos aquí en España. Entonces, ¿será que todos esos temores realmente se están coartando todo lo que Dios quiere para nosotros? Y es eso lo que yo quiero meditar, sobre cuál es el conflicto entre esas dos palabras. Me acuerdo que cuando yo venía aquí para el País Vasco hace 20 años, imagínate, era un tiempo donde aquí existía el grupo terrorista que se llamaba ETA. Y mi familia se quedó muy preocupada conmigo y me decían que como yo venía para acá en un momento tan conflictivo, que me iba a matar, y es verdad, era un tiempo muy difícil donde se respiraba el temor por las calles, sobre todo aquí cuando había manifestaciones, es como se veía mucho de eso, violencia, contenedores quemados. Había muchas situaciones difíciles, pero yo salí de Brasil escuchando una palabra, incluso de un misionero que él dijo que una vez Dios le dijo: baja del coche porque va a explotar una bomba. Y él obedeció a Dios, bajó del coche y la verdad explotó la bomba enseguida de donde él estaba. Entonces yo salí de Brasil con esa convicción que la verdad yo debería ser sensible a Dios en aquello que Él me hablara, porque Él sería mi seguridad. Y otra situación que viví es que cuando yo fui por la primera vez a Guinea Ecuatorial, un país de África, que como mujer de piel blanca, extranjera, venida por España, ¿no? Era una presión bastante constante en eso. Me acuerdo que todos tenían una aflicción por dejarme viajar sola para allá, pero la verdad otra vez yo vi la gracia de Dios y hemos visto la gracia de Dios de los años de continuidad, de invertir en aquel país, de ver que realmente Dios nos da gracia delante de los hombres para cultivar realmente y tener la simpatía delante de ellos. Es cosa maravillosa de lo que Dios va haciendo en tiempos muy difíciles. Y otro ejemplo que yo tengo es que cuando nosotros fuimos para una ciudad en el norte de México, era un lugar donde había muchos conflictos ahí también, donde había personas que secuestraban por las mafias, por el tráfico de drogas y todo. Ellos secuestraban personas y pedían rescate, y muchas de ellas eran muertas, ni se las devolvían a sus familias. Y realmente andar ahí en la calle suponía muchos riesgos.
Pero en todo eso otra vez yo puedo decir que como nosotros podemos ver el poder de Dios en aquello que Dios nos habla. Y nosotros estábamos ahí en esa ciudad, que era una ciudad que recién había sido descubierto todo lo que se pasaba por ahí, y que habían como turnos diarios y por horas de donde pasaban la policía militar con sus coches negros, así imponiendo, venían con sus metralletas en las manos, y realmente andar en la calle también otra vez se respiraba en el aire el temor, y salir solo también era un riesgo, y siempre nos decían ahí que nosotros no deberíamos salir solos, y de hecho no salíamos solos. Pero yo me acuerdo que ahí nosotros también hemos visto el poder de Dios, que una noche nuestro equipo, todos nosotros estábamos durmiendo, y de repente todos escuchan una explosión, pero una explosión, un temblor, y que todos del equipo sintieron eso, y nos levantamos asustados pensando que había pasado alguna cosa, porque aquella ciudad era una ciudad que, aparte de tener todos esos conflictos, tenía una petrolera. Entonces habíamos pensado, no, quizás sea, no sé, se explotó alguna cosa de la petrolera o fue un atentado, no sabíamos qué había pasado. Y bien, después de dar muchas vueltas, de un poco ver alrededor, no había pasado nada. Al día siguiente, hablando con los vecinos también, nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, y solo nosotros. Qué raro todo eso. Y cuando fuimos a la iglesia, estábamos compartiendo algunas cosas y compartimos lo que habíamos vivido. Y una chica entonces se levanta y cuenta de lo que había pasado, y que ella había tenido un sueño, y que Dios mostraba que era una bola de fuego que venía de la parte de Dios, y que venía y ¡pum!, explodía y caía sobre nuestro equipo. Y realmente todo el tiempo que nosotros hemos estado en esa ciudad hemos visto una parte gloriosa de Dios, como colegios abriendo, colegios. Entonces la chica se levantó en medio del culto y habló que había visto una bola de fuego, y que esa bola de fuego venía de parte de Dios y caía sobre nuestro equipo, y realmente ocurrió ese sueño en el mismo día que nosotros, nuestro equipo, sintió todo ese temblor, esa explosión. Y hemos visto, y el pastor que nos atendía, realmente él dijo que nunca había visto que tantas puertas se abrían de colegios, de lugares. Eran tantas las invitaciones que nosotros teníamos, que realmente no dábamos abasto de tanta cosa que teníamos para hacer ahí. Y realmente hemos visto el poder de Dios en ese tiempo, y a través de nosotros en eso. Por eso que en tiempos de temores Dios nos puede revestir de poder, y realmente podemos ver la mano poderosa de Dios gloriosa en medio de todo un caos. Y esa es la diferencia que tiene entre esas dos cosas. Entonces, hay una frase que dice que cuanto más amor, hay más seguridad. En Juan 3:16, que es un versículo súper conocido que nosotros tenemos, que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Entonces, cuando al principio dice, tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, está hablando del carácter de Dios, está hablando de que realmente es así el amor de Dios, el que da todo, el que provee, el que realmente está de parte de nosotros. ¿Y para qué? Sigue el versículo, que es el propósito. ¿Por qué Él ha hecho todo eso? Entonces, realmente para darnos un destino, para dar un propósito, y para que nosotros alcancemos las promesas. Y eso es muy importante que nosotros sepamos cuando nosotros estamos conociendo y trabajando y conociendo más a Dios en medio de todo eso. Y para diferenciar, entonces, ¿qué tengo que conocer? Tengo que echar fuera mi temor y conocer más de ese amor profundo que cambia todas las cosas, que cambia el sentido y que hace que realmente las cosas puedan ser gloriosas en medio de un tremendo caos. Entonces, una otra cosa que quiero destacar, un otro punto, es que cuanto
Cuando tenemos temor, naturalmente evitamos el peligro, por supuesto. Es algo natural que Dios ha puesto en nosotros, que es poder huir de los peligros. Entonces, es natural que nos escondemos, pero las malas oídas o las malas actitudes que nosotros tenemos enfrente a algo que nos enfrenta o algo que nos produce temor, nosotros podemos crear muchas barreras, podemos bloquearnos, usar máscaras, no ser auténticos en realmente quien nosotros somos y reaccionar no siendo como normalmente nosotros seríamos. Y entonces, y otro punto que quiero destacar es que el miedo coarta nuestra libertad. Realmente el miedo nos limita, hace que no nos relajemos, que enfoca toda nuestra atención en el problema y no nos permite a veces mirar las situaciones de una forma objetiva e incluso basada en la promesa, en la palabra que Dios está hablando. Entonces en Génesis 3 del 9 al 10 también hay un pasaje muy conocido y quizás casi todos ya saben de lo que está contando ahí, que es cuando Adán y Eva como pecan. Pero hay una cosa interesante que dice ahí en el 3 del 9 al 10, dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, entonces escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Ahora, una cosa que es leyendo ese versículo, una cosa que yo realmente pensaba y algo para un poco meditar también sobre ese versículo, es, ¿tú crees que realmente Adán se había escondido porque él estaba desnudo? ¿Será que ese era el motivo real por lo cual él se escondió de Dios? Esas son cosas que nosotros tenemos que realmente pensar, porque a veces también nosotros nos escondemos y escondemos los motivos reales, los verdaderos temores que nos llevan a actuar como nosotros estamos actuando. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar al respecto de eso, el motivo real por lo cual hacemos las cosas. Y si el temor coarta mi libertad, entonces nosotros deberíamos pensar con Dios algunas cosas y hacer la pregunta, ¿cuál es el miedo que está impidiendo que yo viva las promesas de Dios? ¿Tú ya has pensado en eso? ¿Cuáles son tus miedos que están impidiendo que realmente tú puedas vivir las promesas de Dios? Por ejemplo, si yo voy a comprar una casa y Dios me dijo que yo debería hacer eso, y viene un montón de pensamientos, hasta personas que pueden decir, ¿cómo tú vas a suplir eso? Y se te queda sin trabajo, o no es para ti, tú estás loco, es como... Entonces pueden venir muchas cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios te está hablando, y va a poner un montón en duda lo que Él es para mí. Entonces por eso es muy importante que nosotros sigamos preguntándonos para poder aprender más de esas verdades acerca de Dios. Entonces otra pregunta sería, ¿sigues en lo que Dios te dijo? En la promesa, en aquello que Dios habló de lo que tú deberías hacer, ¿tú sigues en eso o tú te bloqueas frente a las dudas propias que tiene, entre las cosas que la gente te dice? ¿Tú dudas acerca del carácter de Dios? ¿Será que eso fue de Dios? ¿Será que eso fue de mi cabeza? ¿Será que realmente es para mí? Eso todo nos lleva siempre a dudar y acerca de quién es Dios y de lo que también Satanás quiso hacer con Adán y Eva ahí en Génesis, en la historia que nosotros conocemos, y que después él se justifica diciendo que él se esconde de Dios porque él estaba desnudo. Entonces también ahí Satanás quiso poner en duda quién era Dios para ellos, ¿no? Entonces por eso que es otra pregunta sería, ¿te desvías de lo que no ves por algo que sea palpable a tus sentidos?
Y en eso, por ejemplo, como misioneros, no sé, parece que siempre cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, aparece el trabajo que nunca surgió antes, surge la propuesta de una iglesia, coche, casa, un sueldo tremendísimo, o de repente hasta puede aparecer la persona que tú esperabas toda tu vida y de repente ahí está. Entonces tú cambias lo que tú no ves, que es una promesa de Dios por algo que tú estás viendo. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar con Dios frente al amor y el temor y ver por dónde nosotros nos estamos moviendo. En 1 Juan 4, 17 y 18 también dice que hay algo que dice que en el amor no hay temor y que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces Juan nos está enseñando ahí que debemos conocer y proseguir en estar conociendo el amor de Dios y que para recibir y vivir este verdadero amor hay que echar fuera el temor. Entonces si yo tengo que echar fuera algo es porque primero está algo que no debería estar ahí y otra cosa es que tiene que venir algo que sí debería estar ahí. Entonces eso es lo que nos está enseñando esa palabra, que tenemos que sacar nuestros temores para vivir la inmensidad de las promesas y del amor de Dios para nuestra vida. Y todo eso me hace reflexionar que necesitamos conocer en profundidad el amor de Dios, saber quién es Él para nosotros, la roca firme que no nos avala, pero permanece para siempre, como ya dice la canción, donde mis pies son sacados del lodo y puestos sobre la roca, donde Él es mi escondite, mi escondedero, mi amparo, mi libertador, mi sanador, el que no vuelve atrás en sus promesas, el que da orden a sus ángeles para que me guarden y no deje que mis pies resbalen, el que me dice que todas las cosas son para bien en mi vida, que soy más que vencedora en Él, así como Él venció, yo también, que sus pensamientos son de bien y no de mal acerca de mi persona, para que yo alcance que tanto deseo. ¡Wow! Así es Dios. Y nosotros tenemos que conocer esa profundidad de Dios y qué es. Quizás lo que Dios es para mí, quizás no es para ti. Tú tienes otra necesidad, tú tienes que conocer a Dios de otra forma. Pero esa es la magnitud de Dios, que Él puede ser único, exclusivo para tu vida, como tú eres único y propiedad exclusiva para Él, ¿no? Entonces, por eso quiero dejar esa meditación y que pensemos y que quizás cuántas cosas más tú y yo necesitamos conocer para andar seguros y libres de todo el temor. Entonces, concluyo diciendo que nosotros sustituyemos el temor por el amor de Dios, en conocerle más a Dios y saber que todos sus planes, todo lo que Él habla, todo lo que Él piensa acerca de nosotros es bien, es bueno, ¿no? Entonces te desafío a echar fuera todo el temor y a conocer más el amor de Dios.